8:03. 8:03. ADN. Ya, avanzamos con las noticias porque contábamos más temprano en los aspectos judiciales, policiales si se quiere, del caso del secuestro de Ronald Ojeda, por el que el gobierno enfrenta presiones para sacar adelante su agenda de seguridad, mientras la ministra del Interior, Carolina Toá, intenta buscar acuerdos necesarios para acelerar la tramitación, entre otros, de la ley de reglas del uso de la fuerza. Un debate marcado precisamente por el crimen del ex militar venezolano. Paulina García, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Y efectivamente, Paula, Mauricio, el caso justamente del ex militar en retiro, Ronald Ojeda, ha reactivado esta discusión, este debate por la agenda de seguridad que tiene el Palacio de la Moneda. El gobierno ha enfrentado muchas presiones, no solamente desde su propio sector, sino que también desde la oposición, para que pueda dar señales claras y pueda enfrentar con mayor convicción, dicen en los sectores políticos, todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, la delincuencia y el avance también de lo que hemos conocido con el crimen organizado. Es por eso que ayer estábamos muy pendientes de lo que podía ser, Paula, la ministra del Interior, la ministra Carolina Toá, que presentó a través de un documento, sin dar mucho detalle, solo envió un documento con 19 indicaciones a este proyecto de ley de reglas de uso de la fuerza, que era un proyecto que era parte en su minuto de la agenda priorizada que tenía el gobierno, que luego le quitó la urgencia, pero que es un proyecto clave porque finalmente marca una atribución concreta en lo que puede tener la policía y también las Fuerzas Armadas en el control del orden público. Por ejemplo, estábamos revisando algunas de las indicaciones y se agrega una que dejó bastante conforme a la oposición, al margen de que también tienen bastantes críticas. Lo que se destaca de estas indicaciones, dicen ellos, es una que le permite a un comando militar, es decir, a un jefe de zona, que es lo que ocurre actualmente en la región de la Araucanía, para que sea este jefe de zona un comando militar el que pueda precisar en qué contextos y cómo deben actuar las Fuerzas Armadas ante una situación de violencia, es decir, en qué rangos, cuándo pueden o no usar su arma. Eso también ha tenido muchas dudas, por ejemplo, principalmente las Fuerzas Armadas que no se quieren ver involucradas en hechos que los puedan envolver en algún tipo de polémica. Recordemos que las Fuerzas Armadas no actúan en el control del orden público como sí lo hacen las policías, y es por eso que es importante que este proyecto de ley defina bien cuáles van a ser sus atribuciones. Ayer también decían en la oposición que estas indicaciones del gobierno llegan tarde porque finalmente ellos vienen pidiendo hace rato que se acelere la tramitación de las reglas del uso de la fuerza, que acá este proyecto surge como un acuerdo con todos los sectores, así que probablemente si es que el gobierno no cede aún más, se ve muy difícil que este proyecto tenga una rápida tramitación en el Congreso. Vamos a escuchar las declaraciones que daba el diputado de RN, Andrés Lontón, parte de la Comisión de Seguridad, quien hablaba de estas indicaciones que presentó ayer el gobierno. A ver, ya anunciaron una parte, que es que el proyecto se separe entre la regla de uso de la fuerza de Carabineros y la Fuerza Armada, y eso a mí me parece positivo. Si el gran problema acá es de que el gobierno, en vez de hacer las cosas antes, primero escucha al Frente Amplio, al Partido Comunista, donde hay un prejuicio marcado con esas instituciones, para después, cuando se da cuenta de que no están los votos, ahí recién se sienta con la oposición o bien morigera los proyectos que en definitiva al comienzo vienen con un sesgo evidente que afecta a nuestra institución, en particular a nuestras policías y las Fuerzas Armadas. Ya, aquí, Paulina, uno empieza a ver también un clima súper difícil para el avance de la agenda de seguridad, si bien hay que tener en cuenta también que aquí ha habido una agenda que ha venido marchando, y se han aprobado proyectos. Hay una agenda incluso en la que más bien el gobierno es el que ha tenido que ceder, poniéndose un poquito a tono con lo que la derecha venía tratando de poner en discusión desde hace muchos años en el gobierno anterior, sin ir más lejos. Entonces, a ratos le ha costado más con su propio sector. Exactamente, por ahí de pronto están más las dificultades. Y entonces la pregunta es que es una delgada línea para la moneda, hacia dónde se inclina más. Y uno se pregunta por dónde podría ceder, así como antes hablábamos y nos imaginábamos escenarios posibles en la discusión previsional o en la tributaria, por dónde podría uno imaginar también concesiones o avances para sacar adelante la agenda en general, y justo ahora cuando el caso del teniente Ojeda vino a enredar toda la situación. Ahora uno dice, Paulina, perdona,
viene a enredar, si uno lo mira desde determinado punto de vista, pero aquí hay consenso en que hay que combatir el crimen organizado, aquí que mostró su peor cara, que un secuestro terminó con el peor de los resultados, y uno podría decir, debiera haber consenso, por ejemplo, en el tema de la inteligencia, y por ahí se debiera avanzar más rápido y con mayor consenso también. ¿Qué es lo que se plantea en esa lógica? Bueno, ayer en el comité político se dejó en evidencia, decían los dirigentes, que el caso de Ronald Ojeda deja en evidencia justamente los problemas de inteligencia que hay en nuestro país, y es por eso que piden que se pueda acelerar la tramitación de la ley de inteligencia, que también está en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, lleva varias semanas ahí sin ningún tipo de avance. Es una agenda de seguridad bastante compleja, pero bastante contundente la que tiene el gobierno, donde lo que decía Mauricio es muy cierto. Se han aprobado una serie de proyectos de ley, pero quedan otros muy importantes que la oposición va a estar encima del gobierno, porque ellos dicen, bueno, ahora con el caso de Ronald Ojeda es más imperioso que el gobierno acelere la tramitación de la agenda de seguridad. Está ahí la ley de inteligencia pendiente, el Ministerio de Seguridad pendiente, las reglas del uso de la fuerza, que es lo que les comentaba anteriormente, y también el proyecto de ley de infraestructura crítica. Este último también es importante porque recuerden ustedes que hace algunos meses fueron alcaldes a La Moneda a pedir que hayan presencia militar en los terminales, a propósito de estos casos de delincuencia que se han visto principalmente en Estación Central, que es lo que pidió el propio alcalde de esa comuna cuando fue a Palacio, pero ahí el subsecretario Monsalve dijo que mientras finalmente no se modifique la ley de infraestructura crítica, no pueden haber militares en los terminales de buses, a propósito de lo que comentaba el propio alcalde. Una agenda compleja, el caso Ojeda, cuánto complica o no el avance de estas discusiones, y también cuánto puede incidir lo del caso Ojeda en otras discusiones como las reformas que se van a discutir. También podría ser un tira y afloja que mantenga complicado a Palacio. Vamos a escuchar al diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva. Él habla de esta posibilidad desde los acuerdos que tiene que buscar La Moneda y de ceder para poder sacar adelante y conseguir los votos que todavía no tiene en la agenda de seguridad. El caso Ojeda es un caso extraordinario, muy complejo, por cierto, pero que es materia de persecución criminal hoy. Nada dice relación con los proyectos de ley que actualmente tramitamos y que son muy importantes en materia de seguridad. Particularmente el día de mañana votamos en segundo trámite constitucional, que es el delito de reincidencia, que establece una nueva forma de establecer las penas, aumenta la penalidad para ciertos delitos mucho más graves. Las reglas de uso de la fuerza, la ley de inteligencia, ya basta de seguir profundizando las diferencias, que son legítimas y por supuesto en democracia son muy válidas, pero hay que ser capaces de llegar y adoptar acuerdos en materia tan sensibles como es seguridad. Ya, ayer esto fue tema también en el Comité Político de los Ministros, después ampliado con los partidos del oficialismo, Paulina, cruzado además por estos recriminaciones, sobre todo de la derecha, al presidente Gabriel Boric, que aún no se refiere al secuestro y asesinato de Ronald Ojeda, y que optó en cambio a primera hora en el fin de semana por un tuit de respaldo al Partido Comunista, ¿no?, que ha sido fuertemente cuestionado y apuntado precisamente por estos sectores. ¿Hubo otras reacciones también en el Comité Político ayer en relación a eso? Sí, ayer, Paula, en el comité político, los dirigentes, estábamos esperando a Lautaro Carmona, que era el presidente del Partido Comunista, para que respondiera a esta polémica por el anticomunismo que instaló el propio presidente Gabriel Boric, pero no se hizo presente ayer Lautaro Carmona en el comité. Lo cierto es que los otros dirigentes sí se cuadraron con el Partido Comunista y también con esta publicación que hizo el presidente de este anticomunismo visceral. También ayer se sumó otro antecedente en esta polémica por Ronald Ojeda. La oposición decidió citar a esta sesión especial para este miércoles al mediodía a la ministra del Interior y al subsecretario Monsalve para que puedan esclarecer las dudas que hay pendientes sobre el caso más político por la desaparición y secuestro y muerte de Ronald Ojeda. Una sesión que ayer desde el propio Partido Comunista decían que era innecesaria, que solo obstaculizaba la labor de la justicia, y que también comentó la vocera de gobierno, Camila Vallejo, por esta arremetida que también se levantó del Partido Republicano en contra del Partido Comunista. Es claro que estamos en el siglo XXI y que dejamos atrás la Guerra Fría hace bastante tiempo, pero no queda tan claro si todos los sectores políticos dejaron atrás la Guerra Fría. Y yo lo que diría desde acá,
y reforzando las palabras del presidente Gabriel Boric en ese sentido, es que algunos deberían dejar la costumbre de perseguir o acusar políticamente a un sector político por pensar distinto a ellos. Porque los resultados de eso ya los conocemos, son peligrosos y son graves. Ya no estamos en la Guerra Fría, estamos en siglo XXI. Bueno, ahí decía la ministra un poco que no estamos en la Guerra Fría en referencia a estas hipótesis que se han levantado sobre que sería la policía venezolana o que tendría injerencia desde Venezuela la muerte de este ex militar en retiro, Ronald Ojeda. Sí, lo de la sesión especial deja hartas dudas en relación a su eficacia. Primero, una sesión especial, Mauricio, es una convocatoria al pleno de la sala a discutir derechamente sobre un determinado tema, y uno se pregunta, ¿es tema de discusión parlamentaria una investigación judicial en relación a un secuestro que termina con un asesinato sin que esto se manche o se empañe o tenga tintes de discusión política? Bueno, está por verse. Eso va a pasar mañana también ahí en el Senado. Paulina García, gracias por todo. Buenos días. Bien, buenos días. 8:13 minutos. 8:13 minutos. ADN.